Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí, estamos en vivo y en directo en este momento a través de el Facebook Live. Un gran saludo para todas y cada uno de los que están conectados por las redes, los que nos siguen a través de estas plataformas que el Señor nos ha permitido utilizar para nosotros impartir la revelación de la palabra del Señor y eh, les pedimos que ustedes nos ayuden dándole like a esas publicaciones, haciendo comentarios, compartiéndolo con aquellas personas que usted sabe que lo necesitan, porque no se trata de publicitar el ministerio de una federación o de una persona en particular, sino de propiciar la predicación del Evangelio del Reino, la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, rápidamente vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio. Ubíquese en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Le damos una vez más la cordial bienvenida a todos los que están conectados desde Sudamérica, Centroamérica, los que están aquí en España. Bendiciones para todas y cada uno. Sean bienvenidos en medio nuestro. Leemos entonces la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y versículo 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente, subraye esta palabra, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vuelvo a subrayar: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Gloria al Señor. Este va a ser el texto base que vamos a utilizar la tarde para nosotros, mañana para los que están en Centroamérica, Suramérica y la isla del Caribe, para hablar acerca de un tema que lleva por título La voz de Dios. Para los que les gusta anotar, los que les gusta registrar en un cuaderno de anotaciones, subráyelo con ese título: La voz de Dios. Amén. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y podemos decir o comenzar diciendo en esta hermosa tarde que todos los seres humanos fuimos diseñados originalmente con la capacidad de hablar o de conversar con Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, donde Dios constantemente se está comunicando o está conversando con personas, con pueblos y con naciones. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, podemos observar cómo una vez más
Dios, nuestro Creador, le está dirigiendo unas palabras específicas al pueblo de Israel para revelarles las condiciones y las bendiciones que le van a sobrevenir a ellos si ellos le prestan atención y escuchan atentamente su voz, es decir, la voz del Señor. Porque le digo, escuchar la voz de Dios es una de las más grandes satisfacciones que puede experimentar el ser humano. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, pues eso es motivo de alegría, eso es motivo de contentamiento, eso es motivo de felicidad. Pero una de las principales limitaciones que actualmente padecemos los seres humanos, y dentro de ello nosotros también tenemos que incluir a todos los hijos de Dios, es que ahora los seres humanos hemos perdido esa facultad de poder comunicarnos con Dios y ahora no sabemos cómo hablar con Dios. Y por lo consiguiente, hemos perdido la capacidad de oír o de escuchar la palabra o la voz de Dios. Entiéndame, yo no estoy diciendo con esto que hoy día Dios no habla, porque yo soy de las personas que creen que Dios actualmente sí habla. Tampoco estoy diciendo con esto que hoy día no existen personas que puedan escuchar la voz de Dios, porque sí las hay, pero son muy pocas las personas o los hijos de Dios que hoy día saben escuchar la voz de Dios. Y hoy nosotros vamos a hablar de la principal causa que hizo que el hombre perdiera ese hilo de comunicación con Dios y cómo podemos nosotros recuperar esa facultad que al principio de la creación Dios le había otorgado a los seres humanos. Porque, como decíamos al principio, todos y cada uno de nosotros fuimos diseñados para conversar, para hablar y para escuchar la voz de Dios. Pero hoy nosotros vamos a ver qué fue lo que ocurrió que le impide ahora al ser humano escuchar la voz del Señor. Entonces, podemos comenzar diciendo que aunque el mundo donde nosotros vivimos actualmente no quiere reconocer la existencia del único Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, déjeme decirle que Dios sí existe y que Dios es más real que la luz del sol que está brillando sobre nosotros. Aunque existen grupos de personas que creen que Dios no existe y que Dios no puede hablar con los seres humanos, yo vengo a decirte que aquel que creó al hombre con boca, con ojos y con oídos, no hablará, no escuchará, no verá. Amigo mío, amiga mía, usted que me escucha, hoy nosotros vamos a demostrar a la luz de las Sagradas Escrituras que el mayor deseo de Dios es hablar con su creación, con la finalidad de informarnos de sus proyectos y de advertirnos de cosas que pueden suceder en un tiempo futuro. Porque le digo algo, el único que puede revelar tu futuro, el único que te puede decir las cosas que van a ocurrir dentro de una hora, dentro de un mes, mañana, dentro de 5 meses, dentro de un año, se llama Jehová de los ejércitos. Es el Dios
que creó los cielos y que creó la tierra, porque ni los adivinos, ni los hechiceros, ni los espiritistas, ni los brujos, ni los astros, ni nada en este mundo te puede decir ni te puede revelar a ti el futuro, sino solamente Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Entonces, en un mundo que actualmente está lleno de tanta maldad y que está siendo dominado por el reino de las tinieblas, porque hoy, 14 de abril del año 2024, fuimos informados desde el día de ayer, debo decir, que el pueblo de Israel una vez más está siendo atacado. Una vez más ha entrado en otro frente de batalla porque no ha terminado todavía el enfrentamiento que tiene con los grupos terroristas de Hamas en la franja de Gaza, Hezbollah en la parte norte de Israel y otros que han atentado contra esta nación, cuando ahora nos enteramos el día de ayer a través de las noticias que la nación de Irán desató un ataque nuevamente desde distintos flancos contra el pueblo de Israel. Y si usted puede o si usted quiere conocer y profundizar más acerca de este tema, usted puede conocer o puede buscarnos a través de YouTube y de las redes sociales, como en otras oportunidades aquí mismo hemos hablado acerca de las guerras y el conflicto de las guerras. Y hemos dicho o hemos enseñado que lo que ocurrió en la franja de Gaza con el pueblo de Israel es una situación que va a desencadenar una serie de guerras y de batallas donde se van cada vez a sumar más naciones, que va a terminar todo esto con la guerra de Armagedón. Entonces, en resumidas cuentas, lo que está ocurriendo en este momento, donde se está o se va a comenzar a liberar ahora otra batalla entre el pueblo de Israel, ahora con la nación de Irán, y se van a ir involucrando otras naciones, porque ya se pronunció también Francia, desde aquí de Europa, ya se pronunció Inglaterra, que estaban 100% a favor del pueblo de Israel, los Estados Unidos, pues Irán tampoco está sola. Irán, para hacer todo lo que está haciendo, también cuenta con el respaldo de otras naciones que también están en guerra, como lo es el caso de Rusia, que en este momento está sosteniendo una batalla por el territorio de Ucrania, y hay otras naciones detrás. Entonces, esto que nos está diciendo, lo que Jesucristo de Nazaret hace más de 2000 años nos dijo en las Sagradas Escrituras, que al final de los últimos tiempos nosotros seríamos testigos de guerras y de rumores de guerras. Y esto nos indica que la venida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret por su iglesia está cada vez más cerca. Entonces, retomando el punto central de lo que estamos conversando el día de hoy, en un mundo que actualmente está lleno de tanta maldad y que está siendo dominado por el reino de las tinieblas, a nosotros los seres humanos nos corresponde aprender a escuchar los buenos consejos de alguien que nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones en nuestra vida, para no seguir cometiendo tantos errores que lo que nos traen son consecuencias que lamentar. Y le comienzo diciendo que uno de los mayores deseos que hay en el corazón de Dios es que siempre fue
actualmente es y siempre será el deseo de conversar y comunicarse con los seres humanos para de esta manera enseñarnos a transitar por el camino del bien. Eso es lo que nosotros acabamos de leer en Deuteronomio 28, del 1 al 2, donde una vez más el Dios de la creación se le revela al pueblo de Israel y le dice que si ponen en obediencia todas las palabras que Él les dirige, entonces vendrán todas esas bendiciones que usted va a conseguir en el libro de Deuteronomio para el pueblo de Israel. Entonces, de tal manera que el deseo de Dios siempre fue, es y será el de conversar, el de hablar con los seres humanos para mostrarnos sus proyectos, sus planes y advertirnos de cosas que pueden ocurrir en el futuro. Entonces, esto quiere decir que al único personaje que en este mundo a quien no le interesa que usted sepa que Dios sí existe y que el hombre sí puede buscar el consejo de Dios, es al diablo. Porque el diablo sabe que el día que usted aprenda a escuchar la voz de Dios y usted aprenda a relacionarse directamente con Dios, él sabe que usted se puede convertir en un instrumento poderoso en las manos de Dios y en un enemigo de mucho peligro para el reino de las tinieblas. Por eso es que existe tanto rechazo y tanto bullying o tanto chalequeo, como se dice en el argot cotidiano, cuando se habla de este tipo de temas, cuando hablamos acerca de la voz de Dios. ¿Ve? Porque a ese personaje no le interesa que usted aprenda a escuchar la voz de Dios, que usted aprenda a relacionarse directamente con Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a todos los seres humanos que amamos a Dios y a las cosas de Dios, nos corresponde descubrir la manera correcta de cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios, cómo identificar esa voz de Dios y conocer cuáles son las formas o maneras en que podemos volver a hablar con Dios, como Dios lo hacía al principio con la humanidad. Porque le digo algo, la voz de Dios es la que hace diferente a los seres humanos. Esa voz de Dios es la que hizo diferente a aquellas personas que tuvieron éxito en esta vida. Personas que lograron impactar al mundo que los rodeaba porque ellos supieron escuchar la voz de Dios. Lo cual quiere decir que esa voz de Dios tiene la capacidad de tomarnos de la mano y conducirnos por el camino correcto hasta descubrir el propósito o la intención original con la cual Dios nos permitió venir a este mundo para cumplir con el destino que nos corresponde a cada uno de nosotros y cambiar el rumbo de muchas cosas aquí en la tierra. ¿Cuántos creen en esta palabra? Todos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Porque déjenme decirle que la verdad del caso es que todos y cada uno de los seres humanos venimos a este mundo con un propósito muy específico y especial. Y la única manera de nosotros descubrir ese propósito, descubrir esa asignación, es volviendo a reconectarnos con la voz de aquel que nos diseñó y nos permitió venir a esta tierra con una tarea específica. Y eso, le digo, es lo que produce mayor satisfacción en la vida de los seres humanos, cuando usted hace exactamente lo que Dios le mandó a hacer a usted en esta tierra. Porque ni las riquezas de este mundo, ni las cosas que hay aquí en la tierra podrán satisfacer aquello
para lo cual nosotros vinimos a hacer aquí en este mundo. Así que a los que no les gusta fracasar en esta tierra, aprendan a escuchar la voz de Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Levanten sus manitos. Todos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, en este mundo, mire, tenemos millones y millones de personas realizando tareas equivocadas que no les corresponde hacer a ellos, porque nunca se detuvieron a escuchar la voz de Dios. Y me estoy refiriendo específicamente a personas dentro del mundo secular y a personas dentro del mundo eclesiástico, que actualmente están ejerciendo roles o tareas equivocadas. Y por muy bien que ellos se encuentren económicamente o materialmente en puestos o en posiciones relevantes en la sociedad, en este mundo, mire, esas personas se sienten en este momento insatisfechas y vacías. ¿Sabe por qué? Porque no están haciendo aquello para lo que fueron diseñados por Dios. Y vuelvo y les repito, no hay nada más satisfactorio en este mundo que hacer exactamente lo que Dios nos trajo a hacer aquí en la tierra. Es hacer aquello para lo cual fuimos diseñados originalmente. Entonces, por eso es que tenemos tantas personas desorientadas y confundidas en esta vida, porque un día tomaron la decisión de hacer negocio, de casarse con alguien o de asumir una posición social sin escuchar la voz de Dios. Y ahora, déjeme decirles que están sumergidos en el mar de la infelicidad, de la frustración y de la amargura, y todo porque nunca tomaron en cuenta a Dios para que los orientara. Y esta es una de las principales causas de la infidelidad conyugal y de los suicidios que hay en el mundo entero. Entonces, ante este triste panorama que nosotros hemos pincelado, hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué será que los seres humanos no podemos escuchar la voz de Dios? Para que usted comience a anotar. ¿Por qué será que los seres humanos ahora no podemos escuchar la voz de Dios? Y en primer lugar, podemos decir que el hombre no puede escuchar actualmente la voz de Dios porque las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es espíritu y que el ser humano está compuesto de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Y el punto de comunicación entre Dios y los hombres es de espíritu a espíritu. Dicho de otra manera, la relación personal y directa de Dios con el ser humano es desde su Espíritu Santo hacia el espíritu del hombre. Y por lo tanto, la condición fundamental para aprender a escuchar la voz de Dios es que nosotros tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Es decir, nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo físico relacionándonos y dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios para de esta manera ejercitar nuestros sentidos espirituales y aprender a interactuar con el Dios de la creación. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, yo creo que así como el cuerpo del ser humano tiene unos oídos físicos y los ejercitamos, pues nuestros oídos espirituales también tienen oídos y nosotros tenemos que abrir esos oídos espirituales. Así como el cuerpo del ser humano tiene ojos físicos y los ejercitamos, nosotros los seres humanos en nuestros espíritus también tenemos ojos que nosotros tenemos que abrir
para nosotros ejercitar esos ojos espirituales y de esta manera poder sumergirnos en el mundo espiritual, relacionarnos con Dios y poder ver aquellas cosas que no hemos visto y que no hemos oído, pero que son las cosas que Dios desea revelarnos aquí en la tierra. Como decía el profeta, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios quiere revelar para tu vida. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Gloria al nombre del Señor. Entonces, en la antigüedad, Dios solamente hablaba con las personas o con líderes que él designaba. Y esto lo hacía únicamente con reyes, con sacerdotes y con profetas, ¿ves? Que eran los líderes principales que movían las masas en aquel entonces. Y el pueblo tenía que ir a consultar a esos hombres para poder encontrar una respuesta de Dios para sus vidas. Pero eso era en la antigüedad, porque ahora, desde el Nuevo Testamento hacia acá, las Sagradas Escrituras nos dicen que la sangre que derramó en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos limpia de todo pecado. A través de ese sacrificio, Dios nos perdona y entonces nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que a partir de ese momento quedamos aptos para entablar una relación directa con Dios, porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, las Escrituras dicen que el Espíritu Santo de Dios comienza a vivir en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros, dejando el camino libre para relacionarnos con Dios y así poder escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, esto no significa, escúcheme bien, que Dios no nos puede hablar a través de un profeta, que Dios no nos puede hablar a través de un ministro, porque ahora como tengo el Espíritu Santo de Dios dentro de mí, conmigo y dentro de mí, pues yo no necesito escuchar a los pastores, a los ministros, ni a los líderes que Dios quiera utilizar. No, yo no estoy diciendo eso. Eso es otro medio a través del cual Dios puede hablarnos, a través de sus ministros, a través de sus líderes, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero yo lo que estoy diciendo es que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret pagó a favor de toda la humanidad en la cruz del Calvario, nos limpió de todo pecado con su sangre, nos perdonó delante de Dios y nos convirtió en templo y morada del Espíritu Santo, el cual ahora está con nosotros, en nosotros y dentro de nosotros, y entonces esto nos deja el camino libre para nosotros relacionarnos directamente con el Espíritu Santo del Señor. ¿Me va siguiendo hasta el momento? Gloria al Señor. Entonces, así que si usted quiere aprender a oír la voz de Dios, mire, primero tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Después tiene que confesar a Jesucristo de Nazaret como su Señor y Salvador personal. Luego tiene usted que alimentar su vida espiritual orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios para que usted compruebe cómo el Espíritu Santo de Dios te va a comenzar a hablar y va a comenzar a dirigir tu vida hacia el destino que Él tiene para ti en este mundo y te vas a convertir en una persona espiritual, es decir, una persona dirigida por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta es la principal razón por la cual Dios no puede hablar con los seres humanos. Y aquí me estoy refiriendo a los cristianos y a los que no son cristianos. ¿Ve? Dios no puede relacionarse con aquellas personas que no quieren nada con las cosas espirituales de Dios, ¿ve? Aquí en la tierra. Es decir, personas que no ayunan,
personas que no oran, personas que no vigilan, personas que no diezman, personas que no leen su palabra, pero sí les gusta vivir en este mundo satisfaciendo los deseos de su carne. Y eso lamentablemente les impide interrelacionarse con Dios, porque se vuelven personas carnales y no tienen nada de espiritualidad. Y como decíamos al principio, la relación de Dios con los hombres es de espíritu a espíritu, ¿eh? De su Espíritu Santo hacia el espíritu del hombre. Pero si el hombre no se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces el hombre va a depender de lo que sus 5 sentidos físicos le indican, que es lo que estamos viendo actualmente con la humanidad. El hombre depende de lo que ve, de lo que escucha, de lo que huele, de lo que siente, de lo que toca, ¿ve? De sus 5 sentidos. Como dijo aquel discípulo, si yo no lo viere con mis ojos y no tocare con mis dedos las heridas de su costado, no creo que él resucitó. Ese fue Tomás. ¿eh? Pero Jesús le dijo, cuando resucitó entre los muertos, el primero que llamó fue Tomás y le dijo, ven acá, Tomás, y mete tus dedos aquí en mi costado. Es decir, quiso decirle, bienaventurados aquellos que aunque no me vean, aunque no me oigan, aunque no me toquen, aunque no me sientan, crean que yo existo y que soy real. Amén. Esas son personas carnales, pero las personas espirituales son las que son guiadas por el Espíritu Santo del Señor. Mira lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 4. Váyase al Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 24. Vamos a fundamentar esto que acabamos de mencionar. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya que ver, porque la relación de Dios con el hombre es desde su Espíritu Santo, porque Él es espíritu, hacia el espíritu del hombre. Pero si el hombre no se interesa en las cosas espirituales, sino en las cosas carnales, satisfaciendo los deseos de su carne, pues por supuesto nunca va a escuchar la voz del Señor. Y miren lo que dice 1 Corintios 3:16. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia de Jesucristo, es decir, a personas que ya habían abierto su corazón, habían recibido a Cristo como Señor y Salvador. Dios le perdonó sus pecados, la sangre de Cristo limpió todo tipo de pecado y de iniquidad y dejó el camino abierto para que el Espíritu Santo de Dios viniera a morar en ellos, con ellos y dentro de ellos. Y esto propició esa relación directa del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Amén. Entonces, esta es la primera razón por la cual Dios no puede hablar con personas carnales y el hombre, por lo consiguiente, no puede escuchar la voz de Dios porque anda en la carne. Amén. En segundo lugar, la segunda razón por la cual el ser humano no puede escuchar la voz de Dios es por causa del pecado. Esta es la segunda razón. El hombre no puede escuchar la voz de Dios producto del pecado. Y tenemos que nosotros entender que todos los seres humanos, y estoy hablando con los que son cristianos y por supuesto con los que no son cristianos también, todos, absolutamente todos los seres humanos pecamos con el pensamiento, pecamos con palabras y pecamos con acciones. Y dicen las Sagradas Escrituras que
el origen del pecado proviene de la rebeldía, la desobediencia y la independencia que nuestro principal adversario, el diablo, inspira en la vida del ser humano para que el hombre se levante en contra de Dios y todo lo que nos relacione con Dios y se pierda ese tipo de comunicación o relación entre Dios y el hombre. Porque donde está el pecado, no puede estar Dios. ¿Eh? Porque el pecado le recuerda a Dios la rebelión de aquel ángel que al principio se llamaba Luzbel y que en el reino de los cielos se rebeló contra Dios y después pasó a llamarse Lucifer. ¿Eh? Entonces el pecado le recuerda a Dios esa rebelión. Y esto, cuando el hombre no practica el pecado, entonces eso se convierte en un muro que separa al hombre de Dios, porque como les decía, Dios no puede estar donde está el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado, al menos que el hombre se arrepienta y le pida perdón a Dios, quien es el único que tiene misericordia de todos nosotros y nos perdona cuando somos sinceros de corazón. ¿Eh? Entonces, el pecado impide la comunicación entre Dios y el hombre. ¿Ve? Pero Dios le deja abierta una puerta al hombre. ¿Ve? A través del arrepentimiento y del perdón de pecados, el hombre puede nuevamente relacionarse con Dios y reconectarse con el Espíritu Santo de Dios y escuchar la voz del Señor. Porque dicen las Sagradas Escrituras que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Dios es justo y es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es justo y Él es fiel para perdonarnos. Y también dice en el libro de Isaías, no se lo voy a leer porque se me está agotando el tiempo, Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, venid y estemos a cuentas, dice el Señor, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, que era una fruta que era de color rojo intenso por dentro, así como la patilla, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve, dice el Señor. Y si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana, dice el Señor. ¿Cuándo lo va a hacer blanco? Cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos perdón a Dios con sinceridad y transparencia de corazón. Porque decimos que todos pecamos y reconocemos cristianos y no cristianos, pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, bueno, todos los pecados pueden ser perdonados, menos uno, dijo Jesucristo de Nazaret, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si dijo que todos podrían ser perdonados, es porque todos pueden ser perdonados. Y todo es todo, ¿ves? Entonces, tú y yo, a través de la puerta del arrepentimiento y del perdón de pecados, podemos volver a restituir ese hilo de comunicación entre Dios y los hombres. Y también dice en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, que Dios, cuando confesamos nuestros pecados delante de Él amarra nuestros pecados a una piedra de molino, una piedra inmensa que debe pesar 2, 3, 4, 5 toneladas y la echa al fondo de la mar. Y allá en el fondo de la mar, Dios más nunca se acuerda de nuestros pecados. Ya usted ve lo maravilloso que es el Dios que nosotros tenemos, que Él sabe que tú y yo somos hombres y mujeres de carne y de hueso. Él sabe que si te pinchan aquí en una vena vas a botar sangre. Es decir, que nosotros cometemos errores
que nosotros somos débiles, que vamos a fallar. Dios sabe que tú y yo vamos a fallar, pero a través del arrepentimiento y del perdón de pecados podemos nosotros entrar por esa puerta y reconectarnos nuevamente con Dios y estar delante de la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. De tal manera que a través de la puerta del arrepentimiento y del perdón de nuestros pecados queda abierto ese canal de comunicación entre Dios y los hombres para que pueda fluir esa conversación normal donde existe un emisor que habla y un receptor que escucha para luego intercambiar los roles y convertir eso en una comunicación fluida entre el Espíritu Santo de Dios y el espíritu de los hombres. Amén. Entonces, esto quiere decir que este era el día que Dios tenía reservado para ti, amigo que me estás escuchando, para mí y para todos aquellos que amamos las cosas del Señor, para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y de esa manera podamos nuevamente abrir ese canal de comunicación nuevamente con Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y para ir concluyendo, en tercer lugar, otra de las principales razones por las cuales el hombre no puede escuchar la voz de Dios es cuando el hombre en realidad no se dispone a obedecer la agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque déjame decirle que la verdad de todo esto es que Dios no le va a revelar los secretos de su corazón a aquellas personas que ya Él sabe de antemano que no están dispuestas a obedecer. Yo le pregunto a usted, ¿usted le revelaría cosas a personas que usted sabe que no están interesados en escucharlo a usted o en ayudarle a usted? ¿Usted se las contaría? ¿Usted le revelaría esas cosas a esas personas? No, ¿verdad? Pues de la misma forma hace Dios. Y esto impide que el hombre escuche la voz de Dios cuando en realidad no está dispuesto a obedecer de corazón. De tal manera que una de las principales condiciones para nosotros aprender a oír la voz de Dios en esta tierra es la obediencia, porque la obediencia es la que te puede convertir en un brazo ejecutor de Dios en esta tierra y te puede llevar a hacer exactamente aquello que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Gloria al nombre del Señor. Porque mire, la desobediencia es la que bloquea los ojos y los oídos espirituales del ser humano y además retrasa la recompensa que Dios quiere darle a aquellos que le obedecen. Así como ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que cuando salieron de Egipto y entraron al desierto, era una travesía de 18 días, de 25 días aproximadamente, y producto de su desobediencia, esos 18 días se convirtieron nada más y nada menos que en 40 años, porque mientras más desobedecían, más se les largaba el tiempo. Comenzaron con una pequeña desobediencia y los 18 días se convirtieron en un año. Y resulta que al año comenzaron a vociferar en contra de Dios y entonces lo que ahora le iba a costar un año se les alargó a 5 y así sucesivamente de 5 a 15, de 15 a 30 y de 30 a 40, porque eso es lo que hace la desobediencia. Entonces, una persona que se dispone a oír la voz de Dios para poner por obra lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra, mire, va a quedar preparada para el camino de lo sobrenatural, porque, mire, a partir de ese momento, cuando Dios ve que una persona está dispuesta a obedecer, le va a abrir su corazón
le va a revelar cosas que muchas veces son hasta imposibles para los seres humanos. Y cuando la persona se dispone a obedecer, mire, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque el poderoso gigante está contigo. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios por eso? Amén. Por eso la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 al 8, dice que cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino disponte a obedecer lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Y ya para concluir, como le digo una cosa, también le digo la otra. ¿Ve? Muchas veces hacer la voluntad de Dios en esta tierra no es nada fácil. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que son difíciles de hacer para nosotros, los seres humanos. Algunas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no entendemos, porque van en contra de nuestro razonamiento lógico. Pero cuando tú te dispones a obedecer a Dios de todo corazón, mire, a pesar del lugar, a pesar de las circunstancias o a pesar de las personas a quienes tú tengas que enfrentar, tus oídos van a quedar preparados para escuchar la voz de Dios y tú te vas a convertir en la mano de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Gloria al nombre del Señor. Lamentablemente se me agotó el tiempo. Para la semana que viene vamos a continuar con este tema, cómo podemos hacer para escuchar la voz del Señor. Pero ahora me quiero dirigir hacia todas esas personas que nos han venido siguiendo a través del Facebook Live y de las otras redes y entendiste la profundidad y el significado tan importante que es para nosotros los seres humanos escuchar la voz de Dios, esa voz que te puede tomar de la mano, que te puede dirigir en medio de tantos conflictos y tantas adversidades y te puede llevar a cumplir el propósito y el destino con el cual Dios te trajo a este mundo. Entonces, si entendiste el significado de este tema, yo te voy a invitar a que allí donde tú estás puedas abrir tu corazón y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido en este mundo toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios o de adicciones y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, te felicitamos porque dice la palabra en Juan 1:12 que ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y como hijo de Dios, pues ahora tienes tú la bendición de poder conversar, de poder hablar con Dios para que te guíe y te conduzca por todas esas bendiciones que Él tiene para ti en esta vida. Amén. Si no tienes un lugar donde te puedas reunir para escudriñar y conocer la palabra del Señor, te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria, a que te conectes con nosotros para que escuches la revelación de la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.